¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Ya estamos en Sala de Guerra y vaya semanita la que tuvimos. Pemex tuvo que salir a reconocer las mentiras sostenidas por 2 meses sobre el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México. Hubo cambios en el gabinete, destapes de aspirantes para la elección del 2027, alianzas partidistas que están frágiles y la crisis de desapariciones que esta semana arrojó nuevos datos. Esto es Sala de Guerra, yo soy Mónica Garza, comenzamos. Se localiza a las 2 personas con vida. El más terrible para mí fue cuando él quiso abusar a una de mis hermanas, a mi hermana la más pequeña. Y hoy la premium está a 30 pesos y el país está resintiendo la mala administración de Morena. Por favor, por favor. Por favor, le pido por favor a servicios parlamentarios, a la parte técnica, por favor, retire el audio a la oradora. Los que fueron apegados a la ley, ¿cuántos? 10,000. 10,000. Donde podamos ir solos y tengamos el músculo para hacerlo, vamos a levantar la mano. No puedes hacer esto, no pueden hacerlo, no pueden, es un espacio público. Si a mí Morena me dice, órale, a Guerrero le falta un lucero y ese lucero eres tú, ahí voy. Yo ahorita no tengo considerado ninguna licencia en este momento. Estamos presentando esta denuncia en contra del diputado federal Arturo Ávila. Y comenzamos con el resumen de lo más polémico de esta semana. Como sabemos, fue secuestrado en Guerrero y afortunadamente rescatado en el Estado de México junto con su padre, el alcalde de Taxco, Juan Vega Redondo. Esto gracias a un operativo desplegado por la Fiscalía General de Guerrero con apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Pero en este caso, pues empezaron a circular versiones acerca de que el senador de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, habría podido intervenir como negociador, una especie de negociador para la liberación del edil y su padre, pero con el grupo de la delincuencia organizada responsable o posiblemente responsable de este secuestro, que según lo anunciado por el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, se trata de la familia michoacana, ya que pues el senador de Guerrero tuvo un encuentro inmediato prácticamente con las víctimas ahí en Taxco, pero así reaccionó Félix Salgado Macedonio cuando le preguntaron. No, yo fui a Taxco. Entré a la catedral más bella y más hermosa que tenemos en Taxco. Hice un en vivo. Ahí está, y ahí ya pasé ahí a un restaurante de enfrente. Y ahí llegó el alcalde y nos saludamos. ¿Y qué pasó? Nada más fue saludo y hasta ahí. No me contó nada. Nada, no inventen cosas que no son. No. ¿No le recomendó? No, por eso está abierta una carpeta de investigación para que se investiguen los hechos. Así es. A mí no me contó nada, a mí no me dijo nada, ni lo de su papá. ¿Un encuentro casual? Casual, porque yo fui a Taxco. Bueno, pues ahí está ya el comunicado de nuestro secretario, Harfuch, a quien le agradecemos su participación, las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina y las Fiscalías General de la República y la General del Estado de Guerrero. Y afortunadamente están vivos el padre y el hijo. Gracias a Dios. Vámonos a más temas de justicia, porque si de polémicas hablamos, vaya, la que desató la decisión de la Fiscalía General de la República esta semana de dar carpetazo a la investigación que se seguía contra el grupo religioso de la Iglesia de la Luz del Mundo por diversos delitos, entre ellos lavado de dinero, explotación sexual y pornografía infantil, cuyo líder, Nazón Joaquín García, como bien sabemos, está preso y sentenciado a 16 años, 8 meses de cárcel en los Estados Unidos por los mismos delitos que fueron demostrados con pruebas irrefutables. De hecho, hay una investigación abierta allá que todavía podría extender la sentencia de este hombre considerado por muchos un depredador sexual, criminal, sin moral, sin escrúpulos, que abusando de la fe y la ignorancia de miles se llenó además los bolsillos de dinero. Pero claro, ha sido un hombre con un enorme poder, no solo económico, sino político, garantizando
seguramente muchos votos, sobre todo al partido oficialista, donde muchos pues se hacen de la vista gorda con los atroces delitos y lo defienden callando. Miren nada más lo que sucedió en el Senado esta semana con la panista Lili Téllez, quien al referirse a él, pues simplemente le cerraron el micrófono. Ahora resulta que es pecado mencionar a los criminales con todas las letras de su nombre y apellidos. Así fue. O sea, no nada más las violó a estas niñas menores de edad, no nada más las violó el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, también ha sido acusado de lavado de dinero, de crimen organizado, de tráfico sexual, de explotación infantil. O sea, es lo peor que puede existir. Senadora Téllez, le recuerdo que estamos... Senadora no me deja Téllez, hablar del tema más Senadora importante. Téllez, le recuerdo que estamos en el apartado de la discusión del dictamen, por lo que de conformidad con el artículo 83, numeral 1, fracción tercera, le pido respetuosamente que se apegue al tema que nos ocupa antes de solicitarle que abandone la tribuna. Le pido, por favor, una vez más, que se apegue al tema. Y aquí no quieren hablar de eso los de Morena porque lo encubren. Senador Noroña, permítame la oradora. ¿Qué más bajo permítame quieren caer? La oradora. No solo son narcos, no solo es una banca de mafiosos. Deje de defenderlo. Desde el Senado, usted deje de defender. Por favor, le pido por favor a servicios parlamentarios, a la parte técnica, que por favor retire el audio a la oradora. Y así le cortaron el audio, como le podrían estar cortando la justicia a muchísimas víctimas. ¿Qué confianza nos va a merecer eso entonces a nuestras instituciones? Responda usted a esta pregunta con su propia opinión. Y hablando de confianza, en las versiones oficiales esta semana se confirmó una vez más que a usted y a mí el gobierno nos mintió, porque resulta que sí, hubo un derrame en el Golfo de México a inicios de marzo y además que el responsable sí fue Pemex. En una conferencia de prensa, el director de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez, reconoció que este derrame ocurrió por una fuga en un oleoducto de 36 pulgadas en la zona de plataformas de Acatún-Polchuc y que por orden de la presidenta Claudia Sheinbaum se separó del cargo a 3 funcionarios supuestamente responsables. Así lo dijo. Están siendo separados del cargo el subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, el coordinador de Control Marino, Derrames y Residuos, el líder de Derrames y Residuos. En Petróleos Mexicanos reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, las buenas prácticas y la responsabilidad de la correcta operación de las instalaciones y recursos de la empresa pública del Estado, que es patrimonio de todas y de todos los mexicanos. Oiga, pero a ver, el propio director de Pemex no tuvo responsabilidad junto a la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, y la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, cuando negaron por 2 meses juntos que había una fuga y además mintieron al asegurar que las manchas de hidrocarburo provenían de chapopoteras naturales que no afectaban a los pescadores y zonas turísticas en plena Semana Santa, ¿se acuerda? Cuando estaba en pleno el derrame. ¿No va a haber sanciones ahí o descargo de responsabilidades? ¿No lo merecerían también? Otra pregunta a responder con su opinión. Y mire, para sumar al escándalo, se reportó esta semana también un incendio en la refinería ubicada en Tula, Hidalgo. Miren nada más las imágenes, una columna de fuego y humo en las instalaciones y Pemex a través de sus redes sociales diciendo que no era un incendio. Esto de salir a negar lo evidente como estrategia de control de daños, que además resulta bastante torpe, no hace más que minar cada vez más la confianza de la ciudadanía en las instituciones y las versiones oficiales, porque pues tontos no somos y ahora pues de verdad no sabemos qué más no nos están diciendo y en cuánto más no nos habrán mentido, además de los aprietos en los que meten a la presidenta de México, que tiro por viaje ya tiene que salir a dar la cara y reconocer las mentiras de sus equipos. Ella misma posiblemente ya no sabe si están trabajando para ella o contra ella. Y a propósito de cosas inexplicables, otro escándalo envolvió al partido oficialista esta semana al revelarse que la compra del edificio de una de sus sedes aquí en la Ciudad de México, en la Colonia Juárez,
debe de haber resultado un gran negocio para alguien, y es que una investigación de Mexicanos contra la Corrupción reveló el precio del inmueble en lo que se declaró que lo compraron y lo que realmente vale, donde quedaron volando 27 millones de pesos, bueno, volando en el bolsillo de alguien, en una operación que facilitó ni más ni menos que CI Banco. Vamos a escuchar al periodista de investigación Leonardo González. En Liverpool 3, estas son las oficinas centrales de Morena. Y de acuerdo con la información oficial que tienen aquí en el inventario de bienes de inmuebles, este domicilio de Liverpool 3 tiene un costo de 48.720.000 pesos. 48 millones de pesos. ¿Por qué es importante esto? Pues porque resulta que Morena pagó 75 millones de pesos por este edificio. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque tenemos el contrato de compra-venta. Y aquí, en este contrato, dice que pagaron 75 millones de pesos. Aquí hay una primera diferencia. Entonces, ellos dicen que vale 48 millones de pesos, pero pagaron 75 millones. Hay una diferencia de 26 millones de pesos. No solamente hoy dice que vale menos de lo que pagaron por él, sino que hay otra irregularidad. Alguien hizo un negocio muy jugoso con este edificio, porque resulta que en 2015, 5 años antes de que lo compraran, ese edificio no valía 75 millones de pesos, sino que valía 16 millones de pesos. Aquí lo podemos ver. En el precio de compra, resulta que en 2015 fue vendido este mismo edificio en 6 millones de pesos por el terreno y 9 millones de pesos por la construcción, 16 millones de pesos. En un periodo de 5 años, resulta que pasó entonces de esos 16 a 75 millones de pesos. Y eso no es todo, porque alguien hizo negocio con él. ¿Por qué? Porque quienes compraron este edificio fueron 4 personas cuyos nombres están ocultos porque en el contrato de Morena tienen estos grandes cuadros negros, pero lo que sabemos es que conformaron un fideicomiso en CI Banco, el fideicomiso CIB 2420. Este fideicomiso es importante porque un fideicomiso es una herramienta que permite ocultar quién mete dinero y quién se beneficia de él. Pero lo que sabemos es que este fideicomiso compró este edificio en 2015 por esta cantidad que les dijimos, 16 millones de pesos. 5 años después, ese mismo fideicomiso le vendió a Morena el edificio en 75 millones de pesos y hoy nos dicen que vale mucho menos que eso. ¿Quién se benefició de esto? No lo sabemos. Lo único que sabemos es quién firmó este contrato, que fue Jade Kolpolevsky, que actualmente es senadora por el Partido del Trabajo, y Joel Friasea, que actualmente es el director general de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficina de la Presidencia de la República en Claudia Sheinbaum, quien firma las compras. Esas 2 personas nos pueden decir quiénes son las 4 personas que se beneficiaron de esta venta, que fue 16 millones de pesos originalmente, 75 millones después y hoy nos dicen 48 millones de pesos. Compra barato, vende caro, es algo que no solamente Homero Simpson sabía, sino compra barato y vende caro, ese es mi lema. Aparentemente también los que hicieron negocio con este edificio de Morena. Pues, ¿qué le parece? Y de regreso a temas de seguridad, esta semana la organización Causa en Común presentó el informe Nombres sin Cuerpo y Cuerpos sin Nombre, Desapariciones en México, que sostiene, vaya, es demoledora toda la conclusión de este informe. Sostiene que la crisis de desapariciones en nuestro país no nada más es masiva, sino que es el resultado de la omisión y el fracaso del Estado. Pero ¿a quién se refieren exactamente cuando hablan de esto? Porque hay muchísimo al respecto de la falta de un sistema nacional de búsqueda. Para ellos no existe el debilitamiento de las instituciones. ¿A quién se refieren exactamente cuando hablan de estas fiscalías débiles que no buscan y cuando buscan no encuentran? En fin, esto es, le estoy diciendo apenas la punta del iceberg de todo lo que la organización encontró. Por eso recibo con muchísimo gusto esta noche a María Elena Morera, presidenta de Causa en Común. Bienvenida, María Elena. Gracias, Mónica, por invitarme a tu programa. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Pues, a ver, ya llevamos semanas y semanas con este tema de las desapariciones, con el informe propiamente que ha presentado la ONU, con las desacreditaciones que el gobierno le da a estos informes. No me quiero ni imaginar lo que vayan a pensar del de ustedes, porque es
todavía más tremendo de lo que a nivel internacional nos están exponiendo. Sí, mira, este informe es un informe muy amplio. Ojalá el auditorio se anime y le eche una ojeada en la página de Causa en Común. Pero lo que dice este informe, la parte medular, yo te diría que es cómo han ido destruyendo las instituciones en los últimos años y que eso al final del día lo que ocasiona es que no encontremos a nuestros desaparecidos. Entonces, desgraciadamente el debate de presidencia es sobre las cifras, ¿no? Que son más de 130,000 personas, sin embargo ellos dicen que no, que ya dividieron en 3 partes y que son 40,000. Aún si fuera cierto que no lo es, que fueran 40,000, solamente hay 3,800 carpetas de investigación abiertas. Incluso si fueran 40,000, incluso si fueran 40,000, es el 1%. Pues es que es una tragedia humanitaria. Imagínate. ¿No? Y entonces, el debatir las cifras no es encontrar a los desaparecidos. Una de las cosas que a mí más me sorprendió de este informe son las gráficas donde ustedes presentan 3 años que marcan una ruptura absolutamente institucional o el posiblemente voltear a ver a otro lado por parte del gobierno, que es del 2022 al 2025. O sea, los últimos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se incrementó, o sea, se disparó el número de desapariciones. Se disparó el número de desapariciones y el 2025 fue el más grave. Hay casi 13,000 desapariciones en un solo año. ¿Y cuál ha sido la respuesta del gobierno? ¿Cuál ha sido la respuesta de Claudia Sheinbaum? Pues que las cifras están mal. No es un debate de cifras, es un debate de dónde están las personas desaparecidas y cómo va a ser el Estado mexicano para encontrarlas. Tú me decías hace rato fuera de cámaras que las cifras no van a encontrar a las personas. Estamos perdiendo el tiempo con las cifras. Lo que hay que hacer es encontrar la manera de convencer al gobierno de fortalecer a las instituciones encargadas de las búsquedas. Así es, porque las cifras no encuentran personas. Lo que puede encontrar a las personas son las instituciones, pero hay que fortalecerlas, porque las fiscalías están súper débiles. La Fiscalía General de la República ni siquiera ha cumplido con lo que dice la ley de hacer los protocolos para las búsquedas. Luego, no existe realmente un sistema forense. Tenemos miles de cuerpos y de restos en los forenses, en universidades, en muchos lugares. Oye, ¿por qué no identifican esos cuerpos y se los dan a sus familiares? Hay mujeres buscando en la tierra y los cuerpos realmente están en un forense. O sea, ¿cómo? O sea, realmente es de locos lo que nos está sucediendo. Es que esa es una de las partes que también pues conversábamos, ¿no? Que de repente tenemos a tantos colectivos de familias buscadoras que están varillando los terrenos cuando a lo mejor ni siquiera están enterrados y están en algún depósito, en algún digamos, depósito, forense, ¿no? Y entonces dices, realmente es inhumano lo que ha hecho el gobierno de México en la última década, principalmente en el gobierno de López Obrador y de Claudia Sheinbaum, porque han crecido las cifras de desaparecidos. Además, nos mienten sobre el número de personas desaparecidas. Acuérdate, desde López Obrador, que rasuró cifras, hizo un desastre. Los registros que tenemos, no se comunica un registro con otro. Si tú te metes, por ejemplo, a la página de Jalisco, dice que el número de desaparecidos es 1, y si te metes a la página nacional, dice que el número de desaparecidos de Jalisco es otro. O sea, ni siquiera se comunican las bases de datos. Tú me decías, ojalá que este informe, si bien el gobierno no se toma la molestia de voltear a ver el informe para ver cómo se puede ayudar de él, le va a servir a las víctimas. Así ¿Por qué? ¿Cómo le puede servir a las víctimas? Mira, a las víctimas les puede servir para tener datos suficientes para seguir con su exigencia, que por supuesto Causa en Común está con las víctimas, las abraza y en lo que les podamos ayudar. Entonces, por eso es el informe, para poderles ayudar. Y por otro lado, por supuesto, se lo vamos a dar al alto comisionado que viene la semana que viene, que es muy importante su visita, porque no es que nosotros digamos que el Estado es cómplice y que el Estado no ha hecho lo que tenga que hacer y que hay crímenes de lesa humanidad. Lo dicen los organismos internacionales y tienen indicios fundados. Esto es gravísimo. Entonces nosotros esperamos que
pues la presidenta por lo menos se abra a escucharlos, ¿no? Ya que no nos escucha a nosotros, no escucha a las madres buscadoras, que son las primeras que debería de escuchar, que escuche realmente al alto comisionado y que se pueda llegar a algún acuerdo. Porque, mira, el informe del Comité de Desaparición Forzada tiene muchos puntos que está señalando sobre México, ¿no? Uno es que el tener una seguridad basada en los cuerpos militares no nos va a ayudar a terminar con el problema de los desaparecidos, al contrario, lo agrava. Y eso es lo que ha pasado en muchas partes del mundo. Pon tú que eso no acepten porque no quieran cambiar todo el modelo. Hay otra cosa. También dice que sería muy importante una comisión de verdad y justicia, claro, porque con 130,000 desaparecidos no vas a lograr justicia uno por uno. Tienes que hacer una comisión de la verdad para saber cuál es el origen. O sea, ¿cómo es que nos convertimos en un país donde las autoridades, por omisión o por comisión, han permitido esta cantidad de crímenes? ¿No? Entonces, una comisión de la verdad podría ser muy importante. Y como dice el informe también, o sea, Claudia Sheinbaum, igual que la 4T, todos se lo toman personal, pero el informe dice que llevamos 2 décadas con este problema. Claro, no es un tema de hace 6 años, es un tema de hace 20 años. Es un tema de hace 20 años que definitivamente se ha agravado terriblemente con el gobierno de López Obrador y con el gobierno de Claudia Sheinbaum. La esperanza tendría que estar puesta, digamos, la esperanza para corregir o empezar a corregir el camino, tendría que estar puesta entonces, ya para terminar, en el fortalecimiento de estas instituciones Así que no han hecho más que debilitarlas. Debilitarlas. ¿No? Lo que demuestra... O sea, la Comisión Nacional de Búsqueda pareciera que ¿dónde está? Bueno, la Comisión Nacional de Búsqueda prácticamente no existe. Te voy a decir, ¿sabes cuántas personas tiene buscando desaparecidos la Comisión Nacional de Búsqueda? Es una vergüenza. 119 personas. O sea, ¿cómo pretendemos que con 119 personas se encuentren? A 130,000. El sistema forense es prácticamente inexistente. El Sistema Nacional de Personas Desaparecidas, pues no es sistema porque no se comunican unos registros con los otros y las fiscalías están completamente debilitadas. Y si no tenemos fiscalías fuertes para que puedan hacer carpetas de investigación sólidas y encontrar a los responsables, pues no vamos a tener justicia para nuestros desaparecidos. ¿Dónde podemos consultar este informe? En la página de Causa en Común, www.causaencomún.org.mx. Ahí pueden encontrar todos los datos y en las redes sociales de Causa en Común y claro, bueno, también en la mía, claro. María Elena Morera. Pues vamos a estar muy pendientes de cómo les va la próxima semana con el alto comisionado que viene acá a México y que donde ustedes también tienen un trabajo muy importante que hacer. Muchísimas gracias, María Elena. No, al contrario, muchas gracias a ti y muchas gracias a TV Azteca porque le da voz a quienes no tenemos ahora voz con esta nueva cuarta transformación. Gracias María Elena Morera, presidenta de Causa en Común. Nos vamos a un corte comercial y al regresar ya le entramos a temas electorales porque hay muchísimo. Ya empezaron a destaparse los aspirantes y a renunciar algunos a sus cargos públicos para empezar a hacer campaña, aunque estén adelantados los tiempos. Para el 2027 vuelvo con Juan Pablo de Leo y las encuestas de popularidad. No se vayan. Soy Karen, dirigente de...
Gracias por continuar con nosotros. Vamos a temas electorales para abrir boca. En el tema electoral hay que comenzar con la evidente ruptura entre el Partido Verde Ecologista y Morena. Esta semana nuevos liderazgos verdes aseguraron que pueden competir solos en varios estados, como la senadora Ruth González, aspirante al gobierno de San Luis Potosí y esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo. Esto es lo que dijo. Para noviembre que usted tome la decisión, ¿no estará ya Morena muy adelantado con sus defensas de la Cuarta Transformación? No, bueno, en San Luis Potosí no pinta el panorama es distinto. Digo, con todo respeto para mis compañeros de Movimiento Regeneración Nacional, y se demostró en el 2021 Morena fue cuarta fuerza, en el 2024 fue tercera fuerza. O sea, Morena no pinta en San Luis Potosí. En San Luis Potosí todavía necesitan hacer un trabajo de muchos años. Por su parte, Jesús Esma, líder del Partido Verde en la Ciudad de México, advirtió que en la capital del país también podrían competir sin alianza. Es difícil llegar a una posible alianza cuando no hay una relación. Y hablo con Morena partido, no con gobierno ni poder legislativo. Misma postura la del senador Luis Armando Melgar, quien adelantó que la ruptura entre Morena y el Partido Verde podría suceder en varios estados. Ha habido declaraciones muy desafortunadas de la líder del partido de Morena con respecto a nosotros en el tema de San Luis Potosí, pero insisto, donde podamos ir solos y tengamos el músculo para hacerlo, vamos a levantar la mano. Sea en la Ciudad de México, sea el próximo año en Colima, sea en Zacatecas, sea en Campeche, en los estados donde podamos ir y competir, por supuesto que lo vamos a hacer. Algo importante, somos aliados, no somos sometidos, tenemos independencia, tenemos voz, tenemos voto, lo hemos hecho valer aquí. En el plan A de la reforma electoral. Y mientras unos dicen una cosa, el líder de la bancada del Verde en el Senado, Manuel Velasco, pues parece que milita en una realidad alterna, porque él dice que respeta la opinión de sus compañeros, pero que ¿cuál ruptura con Morena? No hay ruptura a nivel nacional, ya hay un acuerdo que ya se hizo público entre las dirigencias nacionales de Morena, Verde y Partido del Trabajo para ir juntos al proceso del próximo año, sobre todo en las elecciones federales. Y a propósito de este conflicto, la verdad es que grave para Morena con el Verde Ecologista, pues esta semana la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlali Hernández, renunció a su cargo para irse de nuevo al partido de Morena, donde fue nombrada ahora presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones y Alianzas, que de acuerdo a lo que dijo la presidenta, y bueno, dicho en otras palabras, pues va a ser para recoger el tiradero que la dirigente de este partido ha provocado entre el Verde y Morena y a ver si a estas alturas lo puede solucionar. Y pues ya empezaron también a caer en cascada los destapes. En Tlaxcala, la senadora Ana Lilia Rivera ya confirmó que tiene intenciones de competir por la gobernatura de su estado. También se destapó para el gobierno de Sinaloa la senadora Imelda Castro, quien habló de la pacificación que su estado no ha podido conseguir. Tenemos que desnarcotizar la economía, la política, la cultura, todo en Sinaloa para que realmente construyamos una paz duradera. También solicitó licencia a la senadora de Morena, Andrea Chávez, quien es aspirante a la gubernatura de Chihuahua, como bien sabemos, y quien también sigue sin confirmar ni desmentir sus aspiraciones tanto al gobierno de Nuevo León como al gobierno de Sonora o al gobierno de Sonora, pues es el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio. Escuchémoslo. Hablar de eso. No voy a hablar de eso. En este momento no, lo siento. No voy a hablar de eso. Ya lo he dicho muchas veces. No lo voy a hablar. Por respeto a ustedes y por respeto también a mi persona, se los he dicho muchas veces. Ay, cuidado, ¿estás bien? No estamos enojados, todo bien. ¿Por qué, senador? ¿Para cuándo tomaré la decisión? Más adelante, estos no son los tiempos, no son tiempos electorales, son tiempos de trabajo y la verdad es que yo no quiero distraerme de mi trabajo. En este momento es momento de entrar a sesión y de terminar el periodo, de continuar con mi trabajo como presidente de la comisión. Pues para unos no son tiempos, otros ya están haciendo campaña. Pero para Guerrero, el senador Félix Salgado Macedonio, que es el puntero en las encuestas, contrario a lo esperado por muchos, dice que él no va a solicitar licencia, pues asegura que va a hacer lo que le dicte su partido.
A ver, si me retiro, ¿qué van a decir? ¿Qué quiere? La quiere. Si no me retiro, ¿qué van a decir? No la quiere. No la quiere. Que no la quiero. Entonces, no, yo voy a estar aquí. ¿Le queda el Ahora, si no me llaman, ¿a qué voy? Yo iré si me llaman. Y si no me llaman, ¿para qué voy? Morena. ¿Y Morena lo va a llamar? Si es que se da el caso. Y si no, no me llama, pues ahí me quedo. Oiga, senador, ¿usted tiene pensado ir al tribunal para defender sus derechos políticos? No. No. A ver, yo no voy a ir a ningún tribunal. Yo no voy a ningún partido. Yo no busco la figura de independiente. Yo soy de Morena, estoy en Morena y aquí voy a continuar en Morena. Bueno, sobre el conflicto en Zacatecas con el senador Saúl Monreal, dice que por el momento tampoco va a pedir licencia, como que ya reculó un poco. Recordemos que él busca la candidatura al gobierno de su estado y ahí hay todo un conflicto. Esto es lo que dice. Yo ahorita no tengo considerado ninguna licencia en este momento. ¿O pasarse al PT? No, ahorita no, estoy trabajando. Van a pasar muchas cosas. Miren, por ejemplo, en Zacatecas el PT trae su propia dinámica. En las elecciones pasadas en Zacatecas el PT fue solo, no fue con Morena y Verde. Entonces todavía falta mucho por definir, que ya no depende de sus servidores, depende de las dirigencias nacionales y locales. Y de vuelta a Michoacán, con la enorme popularidad que ha adquirido la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, que claro que aspira a la gubernatura de su estado, aunque ella no lo ha dicho formalmente. Pues el Partido Acción Nacional ya se apuntó. En voz de su líder nacional, Jorge Romero, ya levantó la mano para sentarse a platicar con la alcaldesa de Uruapan y considerarla, si así pudiera suceder, pues su candidata en aquella entidad. Así lo dijo. Por supuesto que nosotros, pues en congruencia con lo que estoy diciendo, no tenemos las puertas cerradas para nadie, las tenemos completamente abiertas para todos y por supuesto que ella es un liderazgo de Michoacán, de Uruapan, que por supuesto es con quien queremos platicar y ver en cuánto pudiéramos coincidir. Y aunque los políticos, pues a ellos no les gusta que les digan chapulines, la verdad es que ya empezaron a chapulinear, no hay otra manera de llamarle. Y esta semana ya sumaron más nombres a sus filas, incluso antes de ser oficialmente un partido político, los de Somos México. La priista Carolina Monroy del Mazo renunció a su militancia priista para sumarse a la organización que encabeza Guadalupe Acosta Naranjo, que va a estar con nosotros en un momento más, aún siendo parte ella de las familias priistas con más historia en el Estado de México, y así lo anunció. Y en este PRI de hoy, pues no hay sitio, no hay cabida para una mujer como yo. Por eso es que tomo la decisión de renunciar, lo hice hoy por la mañana, y el día que decidí afiliarme al PRI, pues es tan importante como este día, hoy, cuando decido tomar esta hoja en blanco que me ofrece Guadalupe, que me ofrece Somos México, para escribir juntos, Guadalupe, una nueva historia para nuestro país. Claro. Y como nos hemos referido aquí a los aspirantes de Tlaxcala, de Sinaloa y San Luis Potosí, pues ya está aquí Juan Pablo de Leo para decirnos de qué cuero salen más correas en popularidad precisamente en esos estados. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches. Muy buenas noches, gracias siempre por el espacio, por la oportunidad. Vamos a platicar, a ver, me parece muy interesante parte de lo que has estado también informando el día de hoy con respecto a cambios, con respecto a temas también de chapulineos. Sí. Lo vamos a estar viendo, a ver qué sucede. Morena, digamos que es el primero que oficialmente y de manera formal anuncia el tema del proceso electoral. PRI y PAN han estado conversando al respecto y MS es un partido que se va a esperar hacia el final para ver qué heridos quedan y de qué manera pueden ser competitivos los partidos políticos a través de los aspirantes, de los quizá segundos o terceros lugares de otros partidos políticos que tengan oportunidad. Lo digo porque las encuestas que vamos a ver a continuación no solamente tienen importancia para los que van a la cabeza, sino también los personajes que pueden llegar a ser competitivos y que pueden llegar a servir otro tipo de intención en otros partidos políticos. ¿Puede suceder o no puede suceder? Vamos a ir con el primero, con la primera encuesta, Mónica, es
esta encuesta de Encol publicada esta semana. Ajá. Intención de voto para gobernador, gobernadora de qué partido político en Tlaxcala. La presencia que tiene Morena en Tlaxcala, importantísima, prácticamente preferencia efectiva 47%, PRI, PAN 14-13%, Movimiento Ciudadano 10%. Mira, ni juntándose PRI, el Verde, el PAN y Movimiento Ciudadano y el PRI, ni juntándose los cuatro le pegan a Morena. Por partido político, por ¿no? Partido Vamos con Tlaxcala y vamos con la siguiente gráfica de este mismo estado con respecto a los personajes, repito, que pueden llegar a ser competitivos. Ana Lilia Rivera, este es un tema no de intención de voto, sino de conocimiento. También el conocimiento va a ser muy importante. Quedan 2 meses para los aspirantes de Morena para que puedan de alguna manera posicionarse bien en las encuestas. Si tú no tienes conocimiento, Moni, lo que estoy diciendo es obvio, pero también es verdad, es muy poco posible que tengas una buena intención de voto. Claro. Para un candidato, para un político, primero y antes que nada es un tema de conocimiento y después lo trasladas a intención de voto. Conocimiento, Ana Lilia Rivera, que ya anunció sus intenciones esta semana. Vimos que ya vino el tsunami de destapes, de licencias y demás, que va a continuar. 49% sí lo conoce. Alfonso Sánchez, 31% sí lo conoce. Carlos Augusto Pérez, 22% sí lo conoce. Y Josefina Rodríguez, 17% sí la conoce. Esto es conocimiento, no intención de voto, y esto es lo que sucede en Tlaxcala. Por eso andan todos tan apuraditos, apresurando los tiempos, ¿no? Sí, y sobre todo para en Morena, que ya la presidenta pidió que quien quiera o que tenga pretensiones tiene que ahuecando el ala. Ahuecar el ala o por lo menos pedir licencia. Sinaloa, Moni, entonces, a ver, tenemos esta encuesta de Gobernarte, también publicada esta semana, en donde Morena increíblemente tiene una intención de voto de casi el 40%, 17 del PAN, 13 del PRI, 9 de Movimiento Ciudadano. Vamos a platicar un poco acerca de este tema. 17, 13 te da 30, más 9, 40%. Prácticamente este posicionamiento que está tomando Alejandro Moreno al decir que las alianzas sí sirven, sí son necesarias y sí asumen, digamos, una mayor posibilidad de triunfo, es cierto. Sí, en casos como este. En casos como este y en una suma, digamos, bruta y directa. El tema tiene que ver con negociaciones y el tema tiene que ver con quién se lleva a quién, y también el tema tiene que ver con el Congreso. Yo lo que digo es muy importante lo que va a suceder en el Congreso en este 2027, más allá también de lo que sucede en las gobernaturas. Entonces, te puede dar, sí, una suma absoluta este tipo de alianzas que se dan de manera imaginaria, pero por otra parte te puede sí llegar a complicar el tema de los diputados, ¿no? Sí, claro. Esto es Sinaloa, estamos viendo los candidatos de Sinaloa, cómo están posicionados cada uno de ellos en ese sentido. Imelda Castro, una intención de voto del 25%, Gerardo Vargas, 19%, Juan de Dios Gámez, 14%, Enrique Insunza, 11%, y María Teresa Ochoa, 9.4%. Esta es únicamente interna y es únicamente de Morena. Ahí tienes una mujer, Imelda Castro, que va a la cabeza en las preferencias electorales internas y que también te sirve para la matemática del género, que vamos a insistir mucho también en lo que viene con estas. Porque ese también va a ser un tema claro. Y vamos ahora sí con la última, San Luis Potosí. Vamos a ver lo que sucede con el PRI, con el candidato del PRI, Mario Zamora, el senador, 29.7% en Sinaloa, Moni, correcto. Paloma Sánchez, la senadora, 23%. Paola Ivette Gárate, 18%. Y Bernardino Antelo, 9.3%. Aquí el tema es que, por lo menos en esta encuesta de Gobernarte, el PRI por sí mismo en Sinaloa todavía no es competitivo o lo suficientemente competitivo, pero tiene a 2 buenos perfiles, en Paloma Sánchez y en Mario Zamora, el PRI allá en Sinaloa. Y ahora sí vamos con el último del día de hoy, San Luis Potosí. La discusión, tú también la has estado informando esta noche con respecto a ir solos. Por supuesto que el Verde puede ir solo en San Luis Potosí y por supuesto que Ruth González es la candidata o la aspirante, con mayores posibilidades, mayor intención de voto. 30.9%. Este es en alianza, pero lo vamos si fuera sola, ¿lo traes? Lo vamos a ver. Esta es una encuesta de Campaign and Elections publicada esta semana, 30.9 para Ruth, 17.6 para Enrique Galindo, el alcalde de la capital de San Luis Potosí. El PAN, 7.7, igual que Movimiento Ciudadano, 7.7. Vamos a ver ahora qué sucede en esta encuesta de Campaign and Elections cuando separas al Verde de Morena. 28% para Ruth González, 17.6% para Rosicela Rodríguez. Mucho se habla de que ella podría asumir esa candidatura. 15% para el PRI con Enrique Galindo y 10 y 6% para el PAN y para Movimiento Ciudadano respectivamente.
el Verde con Morena, el Verde sin Morena, específicamente en San Luis Potosí, es un partido competitivo. El perfil de Ruth González es un perfil competitivo, obviamente también por los lazos familiares que tiene ahí. Yo diría, vamos a ver lo que sucede en Quintana Roo, lo que sucede en Ciudad de México, porque ya la conversación para el Verde respecto a poder ir solo es un tema que les puede terminar beneficiando a ellos como partido político en cuanto al tamaño que pueden terminar teniendo. Y bueno, Rosa Isela Rodríguez le preguntaron el viernes en la mañanera que si iba a pedir licencia. Ella no quiso responder, pero no dijo que no. No dijo que no. Y vamos a estar viendo en estas próximas semanas que la aspiración sí la tiene. Licencias por lo menos. Gracias, Juanpa. Nos vemos la próxima semana y nos vamos a un corte comercial, pero antes los dejo con el cartón de Luis Monero, que esta semana nos dibuja pues esta vida cada vez más cara que tenemos. Regreso. ¿Eres mexicano? Gracias por continuar con nosotros. Ya vimos que ya empezaron los intensos jaloneos en todos los partidos políticos propios de los tiempos previos a una elección tan importante como la que nos espera en el 2027. El escenario de selección de consejeros del Instituto Nacional Electoral no es un tema menor, así como la presencia de un nuevo jugador en la contienda como lo es Somos México, cuyo líder Guadalupe Acosta Naranjo nos acompaña esta noche para esta mesa. Bienvenido, Guadalupe. Muchas gracias, Mónica. Gracias. Muy amable y muchas gracias, amigas, amigos que nos acompañan acá también. Gracias por estar aquí. En esta mesa nos acompaña también el senador panista, por primera vez en Sala de Guerra, Agustín Dorantes. Bienvenido, Agustín. Un gusto estar aquí en tu mesa, Mónica. Muchas gracias y un gusto saludarlos también y poder debatir y compartir ideas. Muchísimas gracias. Y el diputado local de Movimiento Ciudadano, Royfi Torres. Ya nos levantaste el castigo, Royfi. Al contrario, ya queríamos estar aquí de regreso. Gracias por estar aquí. Pues hay mucho tema. Por supuesto, preocupa, creo que a todos, esta
pues selección tan selectiva de los consejeros del INE y ver cómo se están acomodando en ese sentido las distintas fuerzas políticas, empezando por Somos México y por saber si van a conseguir el registro o no. Tenemos derecho al registro, Mónica. Logramos cubrir con exceso los requisitos mínimos que pide la ley electoral y el Instituto Nacional Electoral. ¿Aún con el rechazo de algunas asambleas? Aún con ese rechazo. Ese rechazo, esa disputa que tenemos, porque no hay rechazo todavía sobre 35 asambleas, no afecta que nosotros pasamos de más de 200 asambleas que no están bajo discusión. Esas son adicionales a nuestras asambleas con las que cruzamos las más de 200 asambleas. Pero entre que son peras y son manzanas, ya empezaste a picotear otros partidos. Bueno, hay gente que se está acercando afortunadamente con nosotros desde... Hoy vengo de Tabasco, el día de ayer estuve en Tabasco, el que estaba como delegado de gobernación de Morena en Tabasco, Jesús Alí, decidió estar con nosotros, acompañarnos. Nos acompañó también Juan José Rodríguez Prats, una persona muy emblemática en Tabasco, Yucatán, una persona, un gran legislador, gran amigo. Él no se afilió, solamente fue a nuestra reunión a decir, no se vale que no les quieran dar registro a Somos México. Y yo no podía dejar de estar aquí sin plantear que no es correcto que pierda su registro. Juan José es una gente muy amiga y fue muy solidaria con nosotros. Nos va a ayudar en el Consejo Consultivo Ciudadano sin afiliarse, pero nos va a ayudar. Entonces, sí estamos acercándonos con nueva gente. Acaba de estar Carolina Monroy. Pues ni tan nueva. Pues sí. Ni tan nueva. Mira, más jóvenes que otros, sí. Es decir, yo tengo algunos años menores que Andrés, que Bartlett, incluso que Claudia. Claudia 2 años mayor que yo, así que en esto son las ideas, no las caras. Eso que ni qué. El Partido Acción Nacional tampoco tiene un mucho mejor escenario en el sentido de la forma en la que se están seleccionando quienes van a ser estos nuevos consejeros del INE, porque pues ustedes han estado muy combativos con el temor a que no les reconozcan en este escenario sus victorias. Sin duda tenemos un gran reto. El debilitamiento de los contrapesos ha hecho de que el poder se concentre, se centralice, pero pues es la realidad en la que estamos jugando y con esa realidad el Partido Acción Nacional va a competir y tiene que ganar. ¿Y cómo va a ganar? Pues ganándose la confianza de la ciudadanía, abanderando sus causas, abriendo el partido a nuevos ciudadanos y en conjunto con la ciudadanía y abanderando esas causas, ganándonos la confianza para tener el contrapeso que México necesita. Pero incluso abriéndole la posibilidad de ser candidatos a los ciudadanos. Eso es lo más importante, que los ciudadanos puedan competir, que se les abra un espacio y no es nuevo, ¿eh? Yo, por ejemplo, Querétaro. Nacho Loyola venía de Coparmex. Así empezó Movimiento Ciudadano. Pero el PAN también. Y sigue. Sí. Nacho Loyola, presidente de Coparmex, candidato a gobernador. Paco Garrido, integrante de cámaras, candidato a gobernador. Pancho Domínguez, presidente de La Ganadera, candidato a gobernador. Y Mauricio Curi, presidente de Coparmex y Canaco, gobernador de Querétaro. ¿Cómo se siente Movimiento Ciudadano con esto de que ahora el PAN también le abre las puertas a candidaturas ciudadanas? Pues me parece que ya era hora, ¿no? Como dices, el Movimiento Ciudadano no es nuevo, así ha sido toda la historia del Movimiento Ciudadano. El 50% de las candidaturas que compiten en las elecciones de cualquier nivel tienen que ser ciudadanas. O sea, eso sí viene por estatuto, así que nosotros estamos acostumbrados a abrirnos a la ciudadanía, lo seguimos haciendo, cada proceso electoral lo renovamos, por eso nosotros sí tenemos una edad mucho más abajo. No, pero te lo pregunto porque hoy los ciudadanos de repente pues ya pueden jugar, a lo mejor ya no quieren con Movimiento Ciudadano, ya ven abierto este espacio en el PAN. De eso se trata la democracia, de eso se trata este juego de partidos, que haya más, está bien, aumenta las opciones de los ciudadanos, por eso hemos insistido durante muchos años en que las alianzas limitaban ese derecho de los ciudadanos a elegir, por eso Movimiento Ciudadano ha ido solo en las últimas elecciones. Y hablando de alianzas, Guadalupe, a río revuelto, pues ganancia de pescadores. ¿En qué tanto les puede beneficiar a ustedes de repente pues estos conflictos que empieza a tener el partido oficialista con sus principales aliados? Caso de Verde. Yo creo que tiene más conflictos internos incluso que con los aliados, pero ellos que hagan lo que tengan que hacer. Nosotros tenemos que buscar construir las mejores candidaturas con efectivamente participantes de la sociedad civil, electos democráticamente, para poder ir a la contienda electoral. En Somos México nos pusimos 2 reglas. Los dirigentes, si es mi caso, no seremos candidatos a nada.
Ningún dirigente de todo el Comité Nacional, de todos los estatales, ni de ninguno de los municipales, podemos ser candidatos a nada. No se trata de ser dirigente para luego serte candidato. Y segundo, nuestros candidatos van a ser electos cuando haya más de uno. Si hay unidad, pues habrá candidato de unidad. En elecciones primarias abiertas a la ciudadanía. Vamos a dejar que sean los ciudadanos los que elijan. Y podrán votar los que no estén afiliados en Somos México. También los afiliados. Pero ¿de qué se trata? De darle más poder al ciudadano, quitarle más poder a la burocracia. Así que yo creo que con estas reglas y con la búsqueda de perfiles muy adecuados, como lo hacen todos los partidos, me imagino, vamos a poder enfrentar bien las elecciones de 2027. Y están empezando todos a adelantar los tiempos, senador. El Partido Acción Nacional, que no lo tenía hasta hace unas 3 semanas tan pensado así, pues anunciaron hace ¿cuánto? 2 semanas que salió Jorge Romero a decir que adelantaban los tiempos y todas estas... Tuvimos una asamblea nacional donde se generó un mecanismo para nombrar coordinadores que defiendan el interés de México, y lo que estamos buscando es a través de un proceso de selección de ciudadanos con respaldo social que realmente puedan contribuir a construir esta oposición, este contrapeso que México necesita, hacer una alianza ciudadana y estar a la altura de las circunstancias. Entonces, es un proceso, yo te diría, pues nos tenemos que adaptar a las circunstancias y a la interpretación de la ley que ha tenido la propia autoridad, y con base en eso ser lo más competitivos para entregar los mejores resultados posible. Hoy a México le está costando muy caro no tener contrapesos suficientes en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Lo más caro es que estos contrapesos no los logremos. El poder corrompe, el poder absoluto genera excesos. El abuso de poder genera excesos de poder. Necesitamos limitar el poder. Y para eso el PAN, primero fuimos reflexivos con nuestros errores, nos estamos reinventando para que atenuemos nuestros errores, maximicemos nuestros aciertos y convenzamos al ciudadano de que somos la mejor alternativa para nuestro país. En ese sentido, ¿a qué le apuesta Movimiento Ciudadano? A respetar la ley. Nosotros propusimos una reforma electoral seria. Siempre y cuando la ley se respete a sí misma, ¿no? Porque de repente con lo que vemos que sucede... Es que justamente los partidos son los primeros que tendrían que estar respetando la ley. Por nosotros decíamos que la mejor reforma electoral era respetar lo que existe. Y me parece obsesivo, la verdad, cómo el PAN y el PRI copian a Morena. Cuando va y viola la ley, ellos van atrás de ellos, en lugar de poner el ejemplo, van y hacen exactamente lo mismo que está haciendo Morena. Bueno, es que muchos están acostumbrados, vienen del PRI, ¿no? Bueno, o sea, pero ahora es al revés, ¿no? Ahora van atrás de Morena copiándole estos temas, cuando lo que deberíamos estar exigiendo es que se cumpla lo que hoy tenemos en la ley. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. El Movimiento Ciudadano, por supuesto que lo va a hacer. Hoy no vamos a nombrar esos coordinadores de manera anticipada, no vamos a hacer estas campañas anticipadas, no vamos a gastar recursos de manera ilegal para promocionar a nuestros candidatos, porque eso es lo que le hace daño a la democracia. Esa es la base fundamental de lo que ya no puede estar pasando en nuestro país. Alusiones personales. Yo nada más quisiera preguntar quién es el político que más gastos tiene en promoción, publicidad de redes sociales, no solo en su estado, sino todo el país. Y mi pregunta sería ¿con qué tipo de presupuesto es? Y si pasamos por distintas carreteras, vemos distintos aspirantes de distintos partidos políticos con promoción personalizada. Pero yo no quiero confrontarme con Movimiento Ciudadano. La verdad es que creo que tenemos que ir más allá y tenemos que pensar en cómo realmente, con este escenario complejo, donde las instituciones, y tú lo dijiste, parecía que no son equitativas, con una interpretación de la ley, donde vimos que en la elección pasada presidencial se adelantaron los tiempos y lógicamente dejaron en un estado de inequidad en la competencia. ¿Cómo podemos lograr tener esta mayoría, quitar esta mayoría calificada artificial que se construyeron en la Cámara de Diputados y Senadores, en este caso en la Cámara de Diputados, para que no puedan tener ese exceso de poder que genera abuso de poder? O sea, hoy lo vimos en la Ley de Aguas Nacionales. Tuvieron que salir los campesinos a las casetas para ser escuchados porque los votos de MC, del PRI, del PAN y de los independientes no eran suficientes para detener este abuso en la ley. Claro. ¿Qué dices, Guadalupe? Mira, por desgracia, en la elección de 2024 se oficializó el adelantamiento de las campañas. Los partidos políticos, todos los de oposición, fueron en su momento al Tribunal Federal Electoral a decir se están adelantando las campañas con la actuación del gobierno particularmente, las corcholatas. Y el tribunal, por desgracia, calificó que no había adelanto de campañas. Es una mentira. Sí hubo adelanto de campañas, pero lo oficializó el tribunal. Eso es lo que hoy nos enfrentamos en este momento, porque si ellos adelantan campañas, si tú no lo adelantas y vas y los incriminas, los llevas a
a un juicio en el Tribunal Electoral, este Tribunal Electoral le va a volver a decir a Morena que está bien. Y eso está mal. Por desgracia, ahí comparto con Roy, lo que deberíamos de exigir es el cumplimiento de la ley. Pero el encargado, que es el tribunal, es el que está legalizando que Morena haga este adelantamiento de campañas. Entonces, veamos bien quién es el que lo hace, porque si agarramos al PAN o al PRI y no decimos quién es el que lo está haciendo, que es el gobierno y es Morena, entonces comenzamos a tirar balazos para todos lados y no con los que están en verdad haciendo que esto pierda calidad electoral democrática. Es Morena, es gobierno, los principales responsables del adelantamiento de las campañas. Tú que eres el que tienes más experiencia en la representación partidista ante el Instituto Nacional Electoral, ¿has visto cómo se ha generado la selección de los consejeros? Es lo que hay, es lo que es y con eso va a haber que trabajar. Mucha falta de transparencia. Creo que todos los partidos de oposición lo han planteado. La manera como el comité seleccionador hizo su trabajo no dejó satisfechos a nadie. Hay resultados absolutamente inverosímiles, gente con una gran experiencia y capacidad que fueron rechazados, gente que no tenía experiencia y capacidad que sacan casi el 100% de los resultados. De nueva cuenta van por la colonización del INE. Y eso es algo que a todo mundo nos debería de preocupar. El INE tiene que tener camiseta neutral, no una camiseta guinda debajo de la camisa del INE. Y Morena está queriendo volver a capturar a todo el INE. Ya no más falta que nos pongan a Manuel Bartlett de presidente del INE. Nomás eso nos falta, porque es lo único que les ha faltado en estas últimas fechas. Debemos de exigir árbitro imparcial, equidad en la contienda y que el gobierno saque las manos de la contienda electoral. Vamos cerrando, Roy. Yo creo que este es un punto clave. Va a pasar, o sea, sí vamos a tener un órgano electoral cooptado, un tribunal cooptado. Esa es la realidad. Tenemos que ir por votaciones contundentes, porque ya nos pasó a Movimiento Ciudadano, le pasó en Veracruz. Ahí le voltearon en los órganos electorales las elecciones, tachando las boletas. O sea, en lo que Costa ha pasado... Rica y Papantla los asaltaron. Ahí fue de verdad un robo brutal. Así es. En los conteos. O sea, ya en los conteos, ya con los resultados, cambiaron los resultados, tachando las boletas, anulando votos de Movimiento Ciudadano. Entonces, eso es lo que hay que estar atento, hay que estar denunciando. No podemos convalidar las ilegalidades, hay que denunciarlas. Y hay que estar muy atento a este proceso. De verdad es muy preocupante quienes obtuvieron las mayores calificaciones en los exámenes, cómo han funcionado en las votaciones, porque ya hay quien ha participado en órganos electorales y han sido totalmente funcionales a Morena. Claro, yo estoy de acuerdo con Guadalupe en el sentido de lo grave es la operación que vaya a tener en este sentido, que no adivinamos muy distinta de la anterior del Tribunal Electoral. ¿Qué concluye, senador? En el PAN estamos pensando en las necesidades más sensibles de la gente. Necesitamos recuperar la paz y la tranquilidad de nuestras familias. Necesitamos limpiar la casa. No puede haber vínculos de autoridades de distintos niveles de gobierno, de distintos partidos políticos con el crimen organizado. Segundo, necesitamos cuidar a quien nos cuida. Hay policías que ganan menos de 10,000 pesos al mes. ¿Cómo es posible que les pidamos que arriesguen su vida ganando tan poco, sin seguridad social, sin seguro de vida? Y en tercer lugar, tenemos que apostarle de forma muy potente a la inteligencia, a la estrategia y a la coordinación, de forma vertical y horizontal, con los distintos niveles de gobierno y con la Procuraduría, la Fiscalía y con el Tribunal de Justicia. Una reforma de justicia real, no cambiar jueces, magistrados y ministros, sino que realmente se sancione, se combata la impunidad, porque mientras tengamos una impunidad casi pegada al 100%, el 90 y tantos %, nunca vamos a recuperar la paz y la tranquilidad. Seguridad, salud y Estado de Derecho. Pues ahí está. A los tres les agradezco muchísimo haber estado con nosotros esta noche y a todos ustedes, sobre todo, gracias por acompañarnos como cada domingo aquí en Sala de Guerra. Yo soy Mónica Garza. Nos vemos la próxima semana. Gran inicio de semana.